Siempre pensé que mi matrimonio era sólido, imperfecto como todos, pero honesto. Esa ilusión comenzó a romperse la noche en que regresamos a la casa de mi suegra después del funeral. El ambiente estaba cargado con un silencio extraño, como si las paredes escucharan y retuvieran cada palabra que decíamos. Mi esposo caminaba delante de mí, rígido, apretando los puños como si con eso pudiera contener algo que estaba a punto de escapar. La casa llevaba días vacía, pero seguía oliendo a ella, a ese perfume suave mezclado con algo más profundo, un aroma que siempre me resultó difícil de describir. Era como una mezcla entre flores secas y papeles guardados demasiado tiempo. Me estremecí al entrar. Las luces tardaron un segundo de más en encenderse, como si el sistema eléctrico también dudara de nuestra presencia. «Vamos directo al estudio», dijo mi esposo en un tono bajo, casi ahogado. «¿Por qué al estudio?», pregunté, aunque sabía que no iba a responder. Él siguió caminando sin mirar atrás. Podía ver la tensión en su cuello, en sus hombros, en cada paso. Algo lo estaba consumiendo, pero no entendía qué. Al llegar al estudio, abrió la puerta lentamente. El olor a madera vieja salió al instante, acompañado por una sensación extraña, casi como si el aire se volviera más denso. El escritorio de su madre seguía ahí, enorme, oscuro, con esas marcas diminutas que ella siempre decía que eran recuerdos de años de trabajo. Nunca me dejó acercarme mucho a él cuando estaba viva. Siempre decía que cada quien merece un espacio inviolable. Y ahora entendía que esa frase escondía algo más. «No abras ese», me dijo mi esposo cuando vio que me acercaba al último cajón del escritorio. «¿Por qué no?». «¿Por qué? No deberías ver lo que hay ahí». Su voz tembló. Apenas un matiz, pero lo noté. Y ese temblor se me clavó en el pecho. «¿Qué guardaba tu madre?». «Cosas antiguas, documentos, nada importante para ti». «Entonces déjame ver». «Te dije que no». Se acercó de golpe. Su mano agarró mi muñeca con fuerza. Demasiada fuerza. Nunca me había sostenido así. Sentí un cosquilleo helado en la piel, como si su agarre llevara un mensaje oculto. Sus ojos estaban rojos, cargados de algo que rozaba el miedo puro. «Prométeme que no vas a abrir ese cajón», susurró. «¿Y por qué debería prometerte algo así? Porque si lo ves, todo cambiará. Y no sé si estoy listo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cambiará qué? Nosotros. Nuestro matrimonio. Todo lo que crees saber de mí. Me solté de su mano. No era solo curiosidad lo que me impulsaba. Era esa sensación de que había algo escondido que llevaba años respirando detrás de nosotros. Etiquetas invisibles pegadas a nuestras decisiones, a nuestras discusiones, a mis dudas. Algo que intuía sin poder explicar. Él suspiró, dio un paso atrás y pasó una mano por su rostro. «Necesito buscar algo en el cuarto de mi madre». «No te muevas de aquí», dijo antes de salir, cerrando la puerta tras él. El clic de la cerradura me provocó un escalofrío. No porque me encerrara, sino porque lo hizo sin pensarlo. Como si fuese una costumbre. El silencio del estudio se volvió enorme. El reloj en la pared marcaba el tiempo con un tic-tac pausado, opresivo. Sentí que cada sonido me empujaba hacia el escritorio. Ese cajón, el último. El que parecía más pesado que los demás, como si cargara con algo vivo dentro. Caminé hacia el despacio. Puse la mano sobre la madera. Estaba fría. Más fría de lo normal. Como si algo la hubiera absorbido. Mi respiración se hizo más lenta, más consciente. Mis dedos temblaban apenas. No quería abrirlo. Quería abrirlo. Esa mezcla me quemaba desde dentro. Intenté jalarlo. No se movió. Había una resistencia extraña, como si estuviera trabado por dentro. Mis dedos acariciaron el borde. Y ahí lo noté, una hendidura mínima, casi invisible, como un mecanismo oculto. Empujé suavemente hacia adentro. Un clic respondió. El cajón se abrió apenas 1 centímetro. Mi corazón dio un salto. No sabía si seguir, pero algo dentro de mí lo decidió por mí. Lo abrí por completo. Un olor a papel envejecido y algo más, algo agrio, casi metálico, salió del cajón. Adentro había sobres, carpetas, recortes de periódico, notas sueltas escritas en la letra precisa de mi suegra. Tomé la carpeta de arriba. Tenía mi nombre.
Mi nombre completo. La solté de golpe. Me quedé mirando ese nombre como si no fuera mío. Mi esposo nunca me habló de que su madre tuviera archivos personales de nadie, mucho menos míos. La volví a tomar. La abrí despacio. Dentro había documentos. Copias de actas oficiales. Registros. Certificados médicos. Y fotos. Fotos mías. De años antes de conocer a mi esposo. Me quedé sin aire. Fotos de mi infancia. Fotos de mi adolescencia. Fotos tomadas desde lejos, desde lugares donde yo ni siquiera había notado que había alguien más. Algunas eran tan antiguas que no entendía cómo las había conseguido. Cada foto tenía una anotación atrás. Cada anotación tenía fechas, detalles, observaciones sobre mi comportamiento, sobre mis amigos, sobre mis novios, sobre mis rutinas. Era como si mi suegra hubiera estado vigilándome toda mi vida. Busqué algo más, con las manos torpes, aceleradas. Había una hoja al fondo, doblada varias veces. La abrí. Era un acta oficial. Un documento que llevaba mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, y algo que me heló la sangre. Había un apartado que no coincidía con lo que siempre supe. Un nombre que no era el de mi madre biológica. Roto. Un nombre desconocido, pero que reconocí al instante. Era el nombre de la mujer que siempre me habían dicho que murió antes de que yo naciera. La amiga íntima de la familia. La que supuestamente dejó un regalo para mí cuando era niña. La letra de mi suegra estaba al margen del acta, marcada con tinta roja. Listo. Ahora es parte de nosotros. Me quedé helada. En ese momento escuché pasos acercándose por el pasillo. Pasos rápidos. Urgentes. Mi esposo estaba volviendo. Guardé el acta bajo mi ropa sin pensarlo. Cerré el cajón de un golpe. El mecanismo interno hizo ese mismo clic, como si sellara un pacto con la oscuridad. La puerta se abrió. Él entró. Me miró. Su respiración era agitada. ¿Lo abriste?, preguntó. No pude mentir. No quise. Sí. Su rostro se transformó. No en enojo, ni en miedo. En resignación. Como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Entonces ya lo sabes, susurró. No sé nada. Sabes lo suficiente. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Él levantó las manos, como si no quisiera asustarme. Escúchame. No es lo que piensas. Ah, no. ¿Tu madre tenía archivos míos desde antes de conocerte? ¿Tenía un acta con mi nombre? ¿Una acta que no coincide con mi historia? Ella tenía razones. ¿Qué razones? Razones que no deberías juzgar sin entender. Su voz cambió. Era más profunda. Más cargada. Como si hubiera estado ensayando esa conversación durante años. Mi madre no era la mujer que creías, dijo. Pero tampoco era la monstruo que imaginas. Todo lo que hizo, lo hizo para protegernos. ¿Protegernos de qué? De la verdad. Mi garganta ardió. Yo tengo derecho a conocer esa verdad. Sí, pero no sé si estás preparada. Miré sus ojos. Había lágrimas contenidas. Había culpa. Había algo más, algo que no lograba descifrar. Necesito que me digas todo, exigí. No aquí, susurró. No en este estudio. No frente a sus cosas. Necesito que confíes en mí un poco más. ¿Después de lo que acabo de ver? Precisamente por lo que viste. Una sensación extraña subió por mi cuerpo, como un estremecimiento que no sabía si era de miedo o intuición. Dime la verdad, dije, respirando hondo. ¿Qué tiene que ver tu madre conmigo? Él cerró los ojos. Todo, respondió. Y antes de que pudiera decir algo más, alguien tocó la puerta principal de la casa. Un golpe firme. Preciso. Mi esposo palideció. Yo también. No abras, susurró él, temblando. No abras bajo ninguna circunstancia. El golpe volvió a sonar. Esta vez más fuerte. Más decidido. Y en ese instante, sentí que el acta escondida bajo mi ropa comenzaba a quemarme. Como si su verdad quisiera salir.
como si nada pudiera detener lo que estaba a punto de romperse. La puerta volvió a sonar. 3 golpes. Firmes. Exactos. Como si quien estuviera afuera conociera el ritmo de nuestra respiración. Durante el camino de vuelta a casa, mi esposo no dejó de mirar por el retrovisor, como si temiera que alguien nos siguiera. Yo llevaba las manos cruzadas en el regazo, apretando los dedos hasta sentirlos hormiguear, intentando ordenar lo que había visto. No lo conseguía. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del acta volvía con violencia. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, el apellido de su madre, y la línea vacía donde debería ir mi parentesco con ella. Esa ausencia me punzaba más que cualquier palabra. Él conducía en silencio, pero su silencio no era simple. Era espeso, como si en cada respiración tragara algo que luchaba por salir. En un momento, el motor del coche rugió más fuerte de lo normal, porque pisó el acelerador sin querer. O quizá queriendo. No sabría decirlo. Cuando lo miré de reojo, tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante. Y entonces supe que lo que había visto en sus ojos mientras yo sostenía el acta no había sido sorpresa. Había sido resignación. Al llegar a casa, él dejó las llaves sobre la mesa con una suavidad sospechosa, como si no quisiera hacer ruido que pudiera despertar algo dentro de las paredes. Yo me quité el abrigo sin decir nada. No porque no quisiera, sino porque temía la respuesta a cualquier pregunta que pudiera formular. Él tampoco habló. Caminó hacia la sala, se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con ambas manos. Yo lo seguí con la mirada desde el marco de la puerta. Parecía un hombre que acababa de ver su vida entera derrumbarse por segunda vez. Cuando por fin rompió el silencio, lo hizo sin mirarme. No debiste abrir ese cajón. La frase no fue dicha con rabia. Sonó más como un lamento. Como cuando alguien recibe la confirmación de una verdad que deseaba mantener enterrada. Me acerqué, lentamente, sintiendo como cada paso retumbaba en el piso como si la casa escuchara. Él no levantó la cabeza, solo respiró hondo. ¿Por qué estaba mi nombre en un acta que pertenecía a tu madre? Pregunté. Mi voz sonó firme, pero mi estómago estaba convertido en un nudo de hilos tensos. Él bajó las manos despacio, revelando unos ojos rojizos y gastados. En ese instante, entendí que no había dormido en días. O quizá era algo más profundo, parecía cansado de sostener un secreto demasiado grande para él. ¿Por qué?, susurró, eso no era de mi madre. Era tuyo. Sentí que mis piernas traicionaban su propósito de sostenerme. Me apoyé en el respaldo de una silla para no caer. Él continuó, con una tristeza que se adhería como polvo húmedo. Ese documento, lo guardó ella por ti. No por nosotros. El aire se volvió pesado de nuevo. Me acerqué otro paso, esperando que siguiera hablando. Necesitaba que dijera algo concreto, algo que diera forma al caos que se revolvía en mi pecho. Pero él calló. Sus labios temblaron apenas, como si estuviera eligiendo entre hablar o desaparecer. Lo presioné. ¿Guardarlo por mí? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Él se levantó de golpe. Tan rápido que la silla cercana vibró. No estás lista. No debía contarte nada todavía. Ese todavía me estremeció. No era la frase de un esposo, era la frase de alguien que participaba en un plan que yo desconocía. Apoyó las manos en su cabeza, caminó de un lado a otro de la sala, murmurando algo que no alcancé a entender. Yo avancé un poco más, con el corazón latiendo a un ritmo que parecía dictado por otro. Dime la verdad, exigí. Te lo estoy pidiendo por última vez. Él se giró hacia mí, pero no me miró a los ojos. Miró detrás de mí, hacia la puerta entreabierta del pasillo, donde apenas se veía la sombra del escritorio que había pertenecido a su madre. Esa sombra parecía observarnos, esperar algo, como si supiera exactamente lo que vendría. Mi madre, comenzó, no confiaba en mí para esto. Esto era un pozo sin fondo que se abría bajo mis pies. Yo di un paso hacia atrás, respirando entrecortado. ¿Para qué? ¿Para qué no confiaba en ti? Él finalmente levantó la mirada. Y ahí lo vi, el miedo. No a mí, ni a la situación. Miedo real, primitivo. Miedo a alguien más. O a algo más. Porque tú no te suponías aquí, susurró. Sentí un escalofrío que me trepó por la columna, mordiendo cada vértebra. ¿Qué significa eso?
Logré decir. ¿Qué insinúas? Él parpadeó varias veces, como si las palabras en su lengua quemaran. Ella sabía que ibas a encontrar el acta. Lo sabía desde antes de que te casaras conmigo. Una punzada me atravesó el pecho. El silencio se hizo tan profundo que comencé a escuchar mi propio pulso temblar en mis oídos. Mi esposo se acercó un poco, pero no extendió la mano. No intentó tocarme. Como si supiera que cualquier contacto lo delataría más. No estás aquí por accidente, dijo, con la voz rota. Nunca lo estuviste. Yo tragué saliva, sintiendo como mis pensamientos se desbordaban. Algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que respiraba, en cómo me miraba como quien observa una pieza que acaba de encajar, me hizo comprender que lo que había encontrado en el cajón era apenas la primera grieta. Detrás había algo enorme, esperando salir. Necesito que me digas la verdad completa, dije, apoyando las dos manos en la mesa para mantenerme firme. Lo que sea que estés callando, dímelo ahora. Él negó con la cabeza, cada movimiento más desesperado que el anterior. No puedo. No todavía. No sin permiso. Esa palabra me partió en dos. Permiso. ¿Permiso de quién? Pregunté, sintiendo la piel erizarse. Él no respondió. Solo volvió a mirar hacia el pasillo, hacia la sombra del escritorio. Y cuando habló, su voz era apenas un hilo. Ella dejó instrucciones. Y no soy yo quien decide cuándo saber la verdad. Supe, en ese instante, que la muerte de su madre no había cerrado nada. Solo había abierto la puerta de algo que ella esperaba que yo enfrentara. Algo que llevaba mi nombre mucho antes de que yo hubiera llegado a esa casa. Y lo peor era que mi esposo lo sabía desde el principio. Y aún así, se casó conmigo. La noche cayó lentamente sobre la casa, pero dentro todo parecía más oscuro que la lluvia afuera. Yo estaba de pie en la sala, sosteniendo la carpeta con mi nombre contra el pecho, como si eso pudiera protegerme de la verdad que estaba por salir. Mi esposo se movía en círculos, cada paso marcando un compás de tensión que hacía que mi corazón se acelerara sin control. No hablaba, pero podía sentir que cada pensamiento suyo estaba cargado de temor y de culpa. Tienes que entender algo, dijo finalmente, con la voz apagada. No todo lo que viste en ese cajón pertenece a tu historia solamente. ¿Qué quieres decir? Pregunté, intentando mantener la calma mientras mis dedos se aferraban a la carpeta. Él se detuvo, respiró hondo, y me miró de manera intensa, como si buscara en mis ojos una señal de fuerza que yo ni siquiera sabía que tenía. Mi madre no solo vigilaba tu vida, dijo. Planeaba controlarla. Desde antes de que nos conocieras. Desde antes de que supieras quién era yo. Mis piernas se debilitaron. No podía moverme, como si alguien hubiera tomado posesión de mi cuerpo. La carpeta se me deslizó de las manos, golpeando el suelo con un sonido seco que parecía retumbar en la casa entera. Él dio un paso hacia mí, pero no tocó la carpeta. No tocó nada. Solo me miraba, con esos ojos que reflejaban algo demasiado peligroso para nombrarlo. Tu nombre. Empecé, temblando. ¿Por qué está en ese acta? Él bajó la mirada y dejó escapar un suspiro que se sintió como un golpe. Porque tú eras la elegida. La palabra resonó en mis oídos y mi mente comenzó a girar sin control. Elegida. ¿Para qué? ¿Para quién? No podía entenderlo, y al mismo tiempo, algo dentro de mí reconoció esa frase como si siempre hubiera sabido que llegaría este momento. Elegida. ¿Para qué? Logré decir. ¿Para mi madre? ¿Para ti? Él levantó la mirada lentamente, y esa vez sus ojos estaban húmedos. Para tu papel en todo esto, dijo. En nuestro matrimonio, en nuestra vida, en la historia que mi madre escribió antes de que existieras. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda. No era miedo simple. Era horror. Un horror que te cala los huesos y te deja temblando, incapaz de moverte. Mi esposo se acercó un poco más. Su presencia era densa, opresiva, como si pudiera empujar el aire mismo. Ella pensó en ti desde el principio, continuó. Tu nombre estaba ahí porque siempre fuiste parte del plan. Mis labios se secaron. No podía hablar. Solo podía mirarlo y sentir que la carpeta que había tocado un momento antes ardía en mi pecho. ¿Plan? Pregunté, con un hilo de voz. ¿Qué plan? Él se detuvo. Se pasó la mano por el rostro.
El tic-tac del reloj parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Y entonces lo dijo. No puedo decirte todo. No todavía. No hasta que entiendas lo que estás enfrentando. Entender. Exclamé, incapaz de contenerme. Te estoy viendo con mis propios ojos. Mi nombre, mis fotos, mis documentos. ¿Qué más tengo que hacer para entender? Él bajó la cabeza otra vez, con la expresión más dolorosa que jamás había visto. Todo esto no es solo sobre ti, susurró. Es sobre todos nosotros. Sobre lo que ella construyó, y sobre lo que estamos destinados a continuar. Mi respiración se volvió irregular. Intenté buscar su mirada, pero sus ojos parecían mirar a través de mí, hacia algo que yo no alcanzaba a ver. ¿Nosotros? Pregunté con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir con nosotros? Ella pensó en nuestra unión desde antes de que existiera, dijo él. Tu vida, mi vida, incluso tu llegada a mí, todo fue parte de un diseño que ella trazó con anticipación. Un escalofrío me recorrió. No era solo la información que había descubierto. Era la sensación de que todo lo que había vivido, todo lo que creía libre, había sido observado, planeado, manipulado. No entiendo, murmuré, con lágrimas ardiendo en los ojos. ¿Planeó todo? ¿Incluso mi matrimonio? Él asintió. Lentamente. Desde antes de que existieras, repitió. Y el acta que viste es solo una pieza. Solo una pequeña prueba de lo que te pertenece y de lo que ella decidió que tú debías saber. Sentí náuseas. Mi mundo se tambaleaba. Lo que creía seguro se desmoronaba con cada palabra que pronunciaba. Mi esposo se acercó más, y pude ver cómo sus ojos brillaban con miedo y culpa a la vez. Tienes que prometerme que no harás nada todavía, dijo. No toques más archivos. No busques nada. ¿Prometerte? Pregunté con incredulidad. ¿Después de todo lo que descubrí? Sí, dijo, firme. Por tu seguridad. Por la nuestra. Mis manos temblaban. Sentía que la carpeta bajo mis dedos vibraba con una energía que no podía comprender. ¿Y si no quiero prometer? Pregunté, mi voz quebrada. ¿Qué pasa si quiero saber toda la verdad ahora? Él se quedó en silencio. La expresión en su rostro cambió. No era enojo. No era miedo. Era algo más profundo, algo que me heló la sangre, desesperación mezclada con advertencia. Entonces, dijo lentamente, estarás entrando en un mundo del que no hay retorno. Yo retrocedí un paso. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y terror, me empujaba hacia adelante. Ya abrí el cajón, dije, sin apartar la mirada de su rostro. Ya vi el acta. ¿Qué más puede haber? Él me miró con intensidad. Sus ojos se oscurecieron y respiró hondo, como si estuviera a punto de confesar algo que llevaba décadas guardando. Mucho, susurró. Muchísimo. Y nada de lo que te diga puede prepararte para lo que viene. Un golpe seco sonó en la puerta principal, tan fuerte que la casa vibró. Mi esposo palideció, como si hubiera esperado ese sonido durante toda su vida. No es alguien común, dijo, con la voz temblando. No abras. Pero yo ya sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que había sido planeado para mí. Lo que había sido escrito con mi nombre mucho antes de que yo siquiera existiera. El silencio que siguió fue absoluto. Cada segundo parecía extenderse, como si el tiempo mismo se estuviera conteniendo, esperando que tomara la decisión correcta o equivocada. Y yo, con el corazón golpeando la garganta, comprendí que mi vida, y nuestro matrimonio, nunca volverían a ser lo que fueron. La noche parecía haberse vuelto más pesada desde que escuchamos aquel golpe en la puerta. Cada sombra de la casa se alargaba, estirando muebles y paredes, como si quisieran envolvernos en su silencio. Mi esposo permanecía cerca de la puerta del estudio, la mano aún temblándole cuando la apoyaba sobre la madera fría del escritorio de su madre. Yo sostenía la carpeta con mi nombre, sintiendo como cada pliegue de papel ardía en mis dedos, como si las palabras estuvieran vivas y respiraran a través de mí. No puedo creer que esto esté pasando, dije, intentando sonar firme, aunque mis piernas parecían querer cederme. Él me miró, y vi un hombre distinto. No era el esposo que conocía. Era alguien que cargaba el peso de secretos que nadie debería sostener. Esto no es normal, susurró.
Nadie debería descubrir esto antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? Pregunté, sin poder contener mi incredulidad. ¿Qué significa antes de tiempo? ¿Qué más hay que descubrir? Él respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Cada palabra parecía arrastrar años de secretos familiares que él había guardado, sin entender del todo hasta qué punto afectaban nuestras vidas. Mi madre, dijo finalmente, no solo guardaba documentos. Guardaba la verdad. Una verdad sobre nosotros, sobre ti, sobre cómo llegaron a decidir quién debía estar en nuestra familia, quién debía ser protegida y quién, eliminada. El escalofrío recorrió mi espalda como un río helado. Mi pecho se contrajo, pero no podía apartar la mirada de sus ojos. ¿Eliminada? Pregunté, con la voz temblando. ¿De qué hablas? Él dio un paso atrás, y por un momento, el peso de sus palabras pareció derrumbarlo. Mi madre tenía métodos, dijo, casi en un murmullo. Métodos que no podía compartir con nadie. Ni con mi padre, ni con sus amigos, ni conmigo mismo hasta que era demasiado tarde. Sentí un vértigo que me hizo tambalear. Todo lo que creía seguro sobre nuestra familia, sobre nuestra historia, se estaba desmoronando. La carpeta en mis manos parecía pesada, como si llevara años acumulando el peso de secretos que nunca habían sido revelados. Entonces, ¿mi nombre? Pregunté, con un hilo de voz. ¿Por qué estaba allí? Él suspiró, y el sonido se sintió como un golpe seco en la sala. Porque tú eras especial. Desde antes de conocerte. Antes de que nos cruzáramos. Antes de que supieras siquiera quién era yo. Mi madre te eligió, te observó, te estudió. Todo lo que pasó en tu vida antes de este matrimonio, ella lo había planeado. Cada amistad, cada decisión, cada movimiento. Mis manos comenzaron a temblar, y sentí como la carpeta resbalaba por mis dedos. La agarré con fuerza, sintiendo un calor extraño, como si el papel quisiera transmitirme algo. ¿Planeó todo? Pregunté, con los ojos muy abiertos. ¿Mi vida entera estaba bajo su control? Él asintió lentamente, y por un momento pareció un niño perdido. No solo tu vida, dijo. También la nuestra. Cada paso que dimos juntos, cada momento, ella lo previó. Incluso nuestras discusiones, incluso nuestros silencios. Mi respiración se volvió agitada. Intenté ordenar mis pensamientos, pero no podía. Todo lo que conocía, todo lo que creía seguro, estaba en duda. Y, sobre todo, la sensación de ser observada durante años, sin saberlo, me llenó de un terror que no sabía cómo manejar. ¿Y ahora qué? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué se supone que haga con esta información? Él me miró con intensidad, y su expresión se endureció. Ahora, dijo, debes decidir. Porque ya eres parte de esto, quieras o no, y lo que decidas determinará no solo tu destino, sino el nuestro. Sentí que la casa misma contenía la respiración. El tic-tac del reloj, el susurro del viento afuera, incluso el crujido del piso parecían sincronizarse con mi pulso acelerado. Cada segundo era un recordatorio de que lo que estaba en mis manos no era solo un documento, era un pasaporte a un secreto que podría cambiarlo todo. No puedo tomar decisiones sobre algo que ni siquiera entiendo, dije. Él se acercó un poco más, con pasos silenciosos, y su voz se volvió más firme. No se trata de entender. Se trata de aceptar lo que eres. Lo que tu madre decidió para ti. Lo que la vida te preparó para enfrentar. El terror se mezcló con algo más. Curiosidad, un deseo oscuro de saber todo, incluso lo que podría destruirme. ¿Qué tipo de decisión? Pregunté, mi voz apenas audible. Él hizo una pausa larga, demasiado larga, y luego dijo: decidir si quieres seguir descubriendo la verdad. O ignorarla. Permanecer en la vida que crees que conoces, o entrar en el mundo que mi madre construyó para ti. Mi corazón se detuvo por un instante. La carpeta en mis manos parecía quemar, como si me exigiera abrirse por completo, revelar cada secreto. Mi esposo dio un paso atrás, observándome con una mezcla de miedo y anticipación. No puedo obligarte, susurró. Pero si eliges abrirla por completo, no habrá marcha atrás. Sentí un golpe de adrenalina. La sensación de que todo mi pasado y mi presente estaban conectados en un hilo invisible que mi suegra había tejido con paciencia durante años.
Todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi vida, sobre nuestro matrimonio, estaba a punto de ser cuestionado. Un sonido llamó nuestra atención. Algo crujió en la planta baja, leve pero inequívoco. Como si alguien más estuviera en la casa. No estamos solos, dijo él, con los ojos muy abiertos. Alguien sabe que abriste el cajón. Alguien sabe que tienes la carpeta. El miedo me atravesó de golpe. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. La sensación de peligro, de ser observada, se intensificó hasta volverse casi tangible. ¿Quién? Susurré, casi sin aire. Él negó con la cabeza, sus labios temblando. No puedo decirlo. No todavía. Pero no podemos ignorarlo. No podemos actuar como si nada hubiera pasado. El silencio volvió a caer, pesado, casi opresivo. La carpeta en mis manos parecía vibrar, obligándome a abrirla de nuevo, a enfrentar la verdad que llevaba años esperando, aunque yo aún no lo supiera. Y en ese instante comprendí que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría nuestro matrimonio, sino todo lo que creía sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mí misma. La casa estaba en silencio. Pero fuera, el viento susurraba algo que parecía un nombre. Algo que me llamaba. Y yo sabía que no podría ignorarlo. El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas de la casa, pero dentro todo seguía oscuro, cargado de secretos que se negaban a ser expuestos. Yo estaba en la sala, con la carpeta aún en mis manos, sintiendo como cada hoja parecía pesar toneladas. Mi esposo estaba a mi lado, pero no me tocaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, culpa y algo que no podía nombrar. Hoy lo sabrás todo, dijo finalmente, su voz baja pero firme. No podemos seguir posponiéndolo. Sentí un nudo en la garganta. Cada palabra que pronunciaba era como un látigo que me golpeaba por dentro. Mi corazón latía tan rápido que creía que se rompería. Dime, susurré. Todo. No puedo vivir con secretos como este. Él asintió y abrió la carpeta sobre la mesa. Sacó los documentos, uno por uno, y comenzó a explicarlos con voz temblorosa, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. Tu nombre estaba allí porque desde el momento en que naciste, tu vida fue observada, dijo. No por casualidad, no por coincidencia. Cada paso que diste, cada decisión que tomaste, estaba bajo vigilancia. Mi madre quería asegurarse de que nadie arruinara lo que ella consideraba esencial. ¿Por qué yo? Pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué elegiste a mí? Él me miró con los ojos llenos de dolor. No la elegiste tú. Ella te eligió a ti. Antes de conocerte. Antes de que siquiera supieras de nuestra existencia. Todo fue planeado para que llegaras a este punto, para que tu nombre figurara en ese acta. Para que heredaras algo que ni siquiera sabías que existía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis manos temblaban, pero no podía soltar la carpeta. Era como si ese acto me hubiera atado a un destino que no podía evitar. ¿Qué clase de destino? Pregunté, con voz apenas audible. Él respiró hondo, como si tragara todo el peso de los secretos familiares de golpe. Uno que cambiará tu vida para siempre, susurró. No se trata solo de nuestra familia. Se trata de lo que ella dejó escrito. De las instrucciones que dejó para ti. Abrí uno de los sobres que él había sacado. Dentro había fotografías, cartas y documentos. Cada imagen me dejaba helada. Fotos de mí de niña, adolescente, adulta. Fotos que nadie debería haber tenido. Fotos que demostraban que alguien había estado observando mi vida, siempre. Mi madre, empecé a decir, temblando. ¿Qué estaba tramando? Control. Poder. Protección, respondió él. Lo que ella dejó no era solo un legado, era un plan. Tu vida fue parte de ese plan desde siempre. Sentí que mis piernas se debilitaban. La verdad que estaba descubriendo era demasiado pesada. Y yo, murmuré. ¿Qué papel juego en esto? Él me miró profundamente. Sus ojos reflejaban algo que jamás había visto, miedo a lo desconocido mezclado con una resignación dolorosa. Eres la heredera del legado de mi madre, dijo. No solo de su fortuna ni de sus secretos, sino de su control. Tu vida, nuestra vida, todo está conectado a lo que ella planeó. Un golpe seco retumbó en la casa. La puerta principal tembló.
Mi esposo palideció. No estábamos solos, susurró. Alguien más sabe que abriste el cajón. Mis manos se aferraron a la carpeta como si fuera un escudo. ¿Quién? Pregunté, con la voz temblando. Eso no importa ahora, dijo. Lo que importa es lo que harás con lo que has descubierto. De repente, un sobresalto me recorrió. Un mensaje entró en su teléfono. La pantalla iluminó la sala. Mi esposo lo tomó y lo leyó en silencio. Sus labios temblaron, y el teléfono cayó de su mano. Es de ella, dijo finalmente. La mujer que lo sabía todo. La que controló esto antes de que existieras. Levanté la vista y sentí un miedo profundo. La carpeta en mis manos parecía arder. Todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto, me estaba empujando hacia algo que no podía detener. ¿Qué dice? Pregunté, con el corazón en la garganta. Él me miró con una mezcla de terror y respeto. Dice que el legado continúa, y que ahora eres tú quien debe decidir si lo aceptas, o si te enfrentas a las consecuencias. Sentí un vacío enorme. La sensación de que todo lo que creía seguro se desmoronaba. La vida que conocía, mi matrimonio, nuestra familia, todo era parte de un juego que alguien había comenzado mucho antes de que yo siquiera existiera. Mi esposo me tomó de la mano. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. No puedo protegerte de esto, susurró. Solo puedo guiarte. Solo puedo decirte que lo que decidas ahora determinará nuestra vida para siempre. El silencio de la casa se volvió absoluto. Cada sombra parecía moverse, cada rincón parecía respirar. Y entonces comprendí que no podía dar marcha atrás. Abrí la carpeta por completo. Las cartas, las fotos, los documentos, todo revelaba una historia que superaba cualquier película, cualquier relato. Mi vida, mi matrimonio, nuestro destino, todo estaba predestinado, manipulado, escrito. Y mientras miraba cada página, cada palabra, entendí finalmente que no había casualidades. Que la elección que estaba por tomar me definiría. Y que, aunque quisiera, nunca podría escapar de lo que mi suegra había preparado para mí desde antes de mi nacimiento. Porque ahora lo sabía, no era solo un acto administrativo, no era solo un secreto familiar, era la verdad que cambiaría todo para siempre. Y con esa certeza, comprendí que había cruzado un umbral del que nunca habría regreso.